Hola, bienvenidos a otra emisión de Ecos del México de ayer. En esta ocasión nos adentraremos en la historia de la antigua penitenciaría de Lecumberri, un lugar que con el paso del tiempo se volvió famoso por su duro ambiente y que fue conocido popularmente como el Palacio Negro. A lo largo de este recorrido conoceremos cómo era la vida dentro de esta penitenciaría, así como parte de la historia que la rodeó durante varias décadas. También observaremos cómo eran sus alrededores y de qué manera esta zona fue evolucionando con el paso del tiempo. Acompáñanos en este viaje al pasado para recordar uno de los lugares más emblemáticos y polémicos que formaron parte de la historia urbana de la Ciudad de México. En 1871 se inició el proyecto arquitectónico para la construcción de un nuevo centro penitenciario en la capital. Esta iniciativa surgió como consecuencia de una reforma al Código Penal realizada ese mismo año, la cual impulsó la necesidad de crear un espacio moderno destinado al sistema penitenciario. El proyecto fue diseñado por los ingenieros Antonio Torres Torija, Antonio M. Anza y Miguel Quintana, quienes retomaron las ideas planteadas por el arquitecto Lorenzo de la Hidalga en su estudio sobre la organización de las penitenciarías. El edificio fue concebido con una estructura particular. Contaba con una rotonda o cuerpo central de forma poligonal, del cual partían varias galerías dispuestas en forma de estrella. Todas estas convergían hacia el espacio central, donde se levantaba una torre de vigilancia de aproximadamente 35 metros de altura, desde la cual era posible observar gran parte del penal. Años más tarde, el 29 de septiembre de 1885, se colocó la primera piedra que marcó el inicio formal de la construcción de la penitenciaría de Lecumberri. El inmueble se edificó en la zona oriente de la Ciudad de México, muy cerca del centro histórico de la Ciudad de México y de otras áreas que con el tiempo se volverían muy conocidas dentro de la capital. El 29 de septiembre de 1900 fue inaugurada la penitenciaría de Lecumberri, marcando el inicio de una nueva etapa en el sistema penitenciario de la capital. La ceremonia fue presidida por el entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, quien posteriormente realizó un recorrido por las nuevas instalaciones del edificio. Para su época, el inmueble era considerado una construcción moderna, ya que contaba con diversas medidas de seguridad y un diseño pensado para la vigilancia y el control de los internos, elementos que lo colocaban entre las penitenciarías más avanzadas de su tiempo. A partir de ese momento, comenzó la historia de este lugar, escenario de numerosos episodios que con el paso de los años quedarían registrados tanto en la memoria de la Ciudad de México como en la historia urbana de la capital. La penitenciaría se convertiría así en un sitio marcado por historias, acontecimientos y personajes que formarían parte de una de las etapas más intensas de la vida de la ciudad. Así era la Ciudad de México en aquel año, justo en el inicio de un nuevo siglo. Era una época en la que los cambios comenzaban a sentirse con mayor intensidad en la capital, transformando poco a poco su paisaje urbano. En aquellos años, muchos nombres de calles, colonias y espacios públicos eran distintos a los que conocemos hoy. El trazo de la ciudad también era diferente. Todavía no existían las grandes avenidas ni las amplias vialidades que actualmente recorren la capital. Gran parte del entorno estaba formado por antiguos inmuebles, casonas de otra época y construcciones tradicionales. Sin embargo, ya empezaban a perfilarse nuevos proyectos que darían paso a una etapa de modernización y a la construcción de edificios más recientes. Antes de que esos cambios se consolidaran, aún podían verse pequeñas plazuelas, antiguos templos y viejas residencias que formaban parte del paisaje cotidiano. Con el paso del tiempo, muchos de esos espacios desaparecerían para dar lugar a nuevas obras y a un rostro urbano completamente distinto. Era, sin duda, otro paisaje y otra manera de vivir la ciudad, un momento de transición que marcaba el comienzo de profundas transformaciones en la historia de la capital. Con el paso de los años, la penitenciaría de Lecumberri continuó funcionando como uno de los principales centros de reclusión de la capital.
Su propósito era mantener en prisión a quienes habían cometido delitos, pero con el tiempo también adquirió fama de ser una cárcel extremadamente estricta. Muchos la consideraban un lugar duro y temido, donde las condiciones eran difíciles y del que pocos deseaban formar parte. Sin embargo, este lugar también fue escenario de uno de los acontecimientos más trágicos de la historia de México. El 22 de febrero de 1913, en la parte trasera de la penitenciaría, que ya comenzaba a ser conocida como el Palacio Negro, fueron ejecutados el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Este hecho ocurrió tras el golpe de Estado encabezado por el general Victoriano Huerta, un episodio que formó parte de los acontecimientos de la Decena Trágica, una serie de violentos enfrentamientos que sacudieron a la Ciudad de México durante febrero de 1913. Durante esos días, la capital fue escenario de intensos combates, cañonazos y tiroteos en distintas calles, lo que provocó grandes destrozos, numerosos heridos y muchas víctimas. Tras su detención, Madero fue retenido en el Palacio Nacional. Posteriormente, se anunció que él y Pino Suárez serían trasladados a la penitenciaría de Lecumberri. Sin embargo, ese traslado nunca se llevó a cabo. El vehículo en el que eran transportados, escoltado por custodios, se dirigió hacia la parte trasera del edificio donde se aplicó la llamada ley fuga, un pretexto utilizado para justificar su ejecución. Fue entonces cuando los custodios abrieron fuego contra ambos. Cuando la noticia se difundió, muchas personas acudieron al lugar para protestar y ser testigos de lo ocurrido. La indignación de sus seguidores fue inmediata, y algunos incluso marcaron el sitio exacto donde habían caído sus cuerpos. Este trágico acontecimiento quedó profundamente marcado en la historia del Palacio Negro de Lecumberri y también en la historia de México, convirtiendo a este lugar en uno de los escenarios más recordados de aquellos turbulentos años de la Revolución. Después de este trágico acontecimiento, la penitenciaría de Lecumberri continuó con su funcionamiento dentro del sistema penitenciario. Con el paso de los años, nuevas historias comenzaron a surgir entre sus muros y poco a poco se fue construyendo la imagen de cómo era la vida dentro de este lugar. La vida en Lecumberri era considerada muy difícil. En aquella época, el sistema de justicia en México aplicaba castigos severos para quienes cometían delitos, y esta penitenciaría se convirtió en uno de los sitios donde las condiciones de reclusión eran particularmente duras. Sin embargo, dentro del penal también existía una organización del trabajo. Muchos de los internos recibían tareas que debían cumplir durante su estancia. Algunos se encargaban del mantenimiento del lugar, otros participaban en la preparación de alimentos y varios más realizaban distintos oficios o elaboraban manualidades en talleres habilitados dentro de la prisión. Cada grupo aportaba de alguna manera al funcionamiento cotidiano del penal. La penitenciaría también contaba con una sección destinada a mujeres, quienes permanecían separadas de los hombres, aunque ambas poblaciones compartían ciertas dinámicas del sistema penitenciario. Durante muchos años, tanto hombres como mujeres portaron el característico uniforme de rayas blancas y negras que llegó a convertirse en uno de los símbolos más reconocidos de la prisión. Con el tiempo, estos uniformes cambiarían por otros de distintos colores. Además de las celdas destinadas al encierro, algunos espacios del edificio fueron adaptados para diferentes usos, como talleres, áreas de trabajo e incluso pequeños espacios donde se preparaban alimentos, lo que muestra parte de la vida cotidiana dentro del penal. Mientras tanto, en el exterior de la prisión, muchos familiares de los internos solían reunirse para esperar las horas de visita establecidas por la penitenciaría. En esos momentos también se vivían historias llenas de esperanza, preocupación y tristeza, pues eran los instantes en los que podían ver a sus seres queridos que, por diversas circunstancias, habían sido sentenciados y llevados a Lecumberri. Con el paso del tiempo, todas estas experiencias formarían parte de la memoria histórica de este lugar, que por décadas fue uno de los centros penitenciarios más conocidos de la Ciudad de México.
Con el paso de los años, los alrededores de la penitenciaría de Lecumberri también comenzaron a transformarse. Después de su inauguración, el crecimiento urbano de la Ciudad de México dio origen a nuevas colonias y barrios que poco a poco fueron poblando esta zona de la capital. Una de ellas fue la colonia Moctezuma, que con el tiempo llegó a convertirse en una de las áreas con mayor crecimiento poblacional. En sus primeros años era muy diferente a lo que conocemos actualmente. Se trataba de un lugar con desarrollo modesto, donde la venta y promoción de terrenos era constante. En distintos puntos de la ciudad se anunciaban lotes disponibles, lo que motivó a muchas personas a adquirir un terreno o construir su vivienda en esta colonia. Así, la colonia Moctezuma comenzó de forma humilde, pero, con el paso del tiempo, se transformó en uno de los barrios más conocidos y poblados de la capital. Cerca de Lecumberri también se encontraban otras zonas muy representativas de la ciudad, como Tepito, La Lagunilla, San Lázaro y Colonia Balbuena, entre otras colonias que con el tiempo se volvieron muy conocidas dentro de la capital. De esta manera, el llamado Palacio Negro fue quedando rodeado por barrios que crecían y se urbanizaban rápidamente. Estas transformaciones cambiaron por completo el paisaje de la zona y también el entorno que rodeaba a la penitenciaría, integrándola poco a poco al desarrollo urbano de la ciudad. Otra escena que se repetía con frecuencia en la penitenciaría de Lecumberri era la llegada de los vehículos que transportaban a los nuevos reclusos hacia el llamado Palacio Negro. En cada uno de esos vehículos viajaban hombres y mujeres con historias muy distintas, personas que habían sido sentenciadas a cumplir diversos años de prisión por los delitos que se les atribuían. Para muchos de ellos, cruzar las puertas de la penitenciaría marcaba el inicio de una nueva y difícil etapa de sus vidas. Detrás quedaban sus días de libertad mientras comenzaban una existencia marcada por el encierro entre los muros y las celdas del penal. Sin embargo, también hubo casos en los que el propio sistema de justicia cometió errores, y algunas personas que proclamaban su inocencia terminaron cumpliendo condenas dentro de Lecumberri. Otra escena cargada de tensión ocurría cuando llegaban los vehículos encargados de trasladar a algunos internos hacia otro destino, la colonia penal de las Islas Marías. En esos momentos, familiares y conocidos solían reunirse en los alrededores de la prisión para despedirse o incluso intentar impedir el traslado de sus seres queridos, generando escenas de gran emoción y tristeza. También se vivían momentos de gran expectación cuando ingresaban al penal criminales cuyos delitos habían causado gran impacto en la sociedad. Algunos de ellos adquirieron una fama que los convirtió en figuras temidas o muy conocidas dentro de la historia criminal del país. Entre los casos más recordados se encuentra Gregorio Cárdenas Hernández, conocido popularmente como Goyo, e Higinio Sobera de la Flor, apodado El Pelón Sobera, cuya llegada a Lecumberri causó gran expectación y fue ampliamente cubierta por la prensa de la época. A lo largo de los años, otros personajes muy conocidos también pasaron por sus celdas. Entre ellos se encontraba Ramón Mercader, responsable del asesinato de León Trotsky en 1940, el líder revolucionario Pancho Villa, el pintor y muralista David Alfaro Siqueiros y el narcotraficante Alberto Sicilia Falcón, recordado por su espectacular fuga en 1976. Todos ellos, junto con muchos otros personajes anónimos, formaron parte de la compleja y muchas veces oscura historia del Palacio Negro de Lecumberri, un lugar que durante décadas quedó marcado por innumerables historias humanas dentro de la historia urbana de la Ciudad de México. La penitenciaría de Lecumberri también formó parte de la historia del cine mexicano, ya que en varias ocasiones sus instalaciones fueron utilizadas como locación para distintas producciones cinematográficas. Sus pasillos, celdas y patios ofrecían un escenario muy realista para representar historias relacionadas con la vida dentro de una prisión. Una de las películas más recordadas en las que se retrató la dureza del encierro fue Nosotros los Pobres.
estrenada en 1948 y dirigida por Ismael Rodríguez. En esta cinta se filmaron algunas escenas que recreaban el ambiente carcelario, mostrando la difícil situación de quienes eran enviados a prisión. La película contó con la destacada participación del actor y cantante Pedro Infante, quien interpretó al entrañable personaje de Pepe el Toro, un papel que quedó profundamente grabado en la memoria del público y que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos de la historia del cine mexicano. Otra de las películas en las que se retrató con gran fuerza la dureza y las condiciones de vida dentro de una prisión fue El Apando, filmada en la década de los años 70. En esta producción se mostró de manera cruda la realidad del sistema penitenciario y la vida de los internos, reflejando parte de la atmósfera que caracterizó a Lecumberri durante muchos años. También fue parte de un importante proyecto documental realizado poco antes de su cierre. En 1976, el director Arturo Ripstein presentó un trabajo cinematográfico en el que se mostraba la situación del sistema penitenciario dentro de este histórico recinto. A través de distintas escenas, el documental retrataba la vida cotidiana de los internos y las condiciones en las que vivían dentro de la prisión. Las imágenes permitían observar de cerca la realidad del encierro, mostrando los espacios, las rutinas y las experiencias de quienes permanecían recluidos en el llamado Palacio Negro. Este registro audiovisual se convirtió en un valioso testimonio de cómo era la vida dentro de Lecumberri en sus últimos años de funcionamiento, poco antes de que la penitenciaría cerrara definitivamente sus puertas en 1976, marcando el final de una etapa en la historia del sistema penitenciario de la Ciudad de México. Es momento de nuestra trivia, pero antes revelaremos la ubicación de la fotografía de la trivia anterior. La imagen correspondía a la calle Alcázar, con vista hacia la Avenida de la República, que antiguamente era conocida como Calle del Ejido, en la colonia tabacalera. El edificio que aparecía al fondo en aquella fotografía ya no existe, y así es como luce actualmente esta calle. Suerte para la próxima. Ahora veamos la siguiente imagen. ¿En qué lugar de la Ciudad de México fue tomada esta fotografía? Quienes respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de Ecos del México de ayer. Esta es tu oportunidad para demostrar tus conocimientos sobre la historia y los rincones de la ciudad. Con el paso de los años, el entorno de la penitenciaría de Lecumberri comenzó a transformarse profundamente. A su alrededor se levantaron diversas construcciones modernas que reflejaban el crecimiento y la modernización de la Ciudad de México. Muy cerca del antiguo penal se construyó el Palacio Legislativo de San Lázaro, un moderno edificio destinado a albergar las actividades del poder legislativo del país. También surgió la terminal de autobuses de pasajeros de Oriente, Tapo, una importante terminal de transporte que se convirtió en uno de los puntos clave de conexión para miles de viajeros que llegan y salen de la capital. A la par de estas obras, se desarrollaron nuevas líneas del metro de la Ciudad de México, así como importantes vialidades que ayudaron a mejorar la circulación de miles de automóviles en esta zona de la ciudad. Sin embargo, mientras la modernidad avanzaba a su alrededor, el antiguo penal de Lecumberri comenzaba a acercarse al final de su historia como centro penitenciario. Las autoridades decidieron cerrar definitivamente la cárcel, ya que se estaban construyendo nuevos reclusorios más modernos y con mejores condiciones para albergar a la población penitenciaria que durante años había permanecido en este lugar. Tras su cierre, se iniciaron trabajos de remodelación y adaptación dentro del edificio. Con ello quedaban atrás muchas de las historias que se habían vivido entre sus muros durante décadas. La década de los años 70 marcaría así la última etapa del penal, que además ya resultaba insuficiente y obsoleto para las necesidades del sistema penitenciario. Fue entonces cuando se tomó la decisión de darle un nuevo uso al histórico inmueble, convertirlo en la sede del Archivo General de la Nación.
Desde entonces, este recinto resguarda una enorme cantidad de documentos y archivos fundamentales para comprender la historia del país. Aunque el edificio fue adaptado para su nueva función, gran parte de su estructura original se conserva hasta nuestros días. Algunas secciones fueron modificadas, mientras que otras permanecen como testimonio silencioso de lo que alguna vez fue el llamado Palacio Negro de Lecumberri, un lugar profundamente ligado a la memoria histórica de México. Y así llegamos al final de este breve recorrido por la historia urbana de la penitenciaría de Lecumberri. Sabemos que aún quedan muchos episodios y relatos por contar, pero en esta ocasión quisimos compartir con ustedes una parte de lo que se vivió dentro de este lugar, que marcó una etapa importante en la historia de la Ciudad de México. Esperamos que este viaje al pasado haya sido de su interés. Si conoces algún otro dato, historia o anécdota sobre el llamado Palacio Negro, te invitamos a compartirla en los comentarios. De esta manera, podremos seguir descubriendo y recordando más sobre la historia de este emblemático sitio. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. También activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestras próximas entregas en Ecos del México de ayer. Hasta la próxima.